de erradicación, entonces va una excusa para todos. En la reforma política aprobamos en primer debate una comisión de aforados. Eso es un avance frente al actual, pero es un panito de agua tibia insuficiente para la degradación de la justicia, para el incentivo a la impunidad que promueve la actual comisión de acusaciones. El gobierno nacional y el presidente, el gobierno nacional y el fiscal general de la nación se han comprometido con un tribunal de aforados. Sin embargo, lo que aprobó mi comisión es una comisión de aforados, que para nada es lo mismo. Es un paso muy suave, muy leve y muy laxo, que no le hará ni cosquillas a la corrupción que ha carcomido el sistema judicial. Nosotros con este proyecto presentamos un acuerdo, un acto legislativo, es decir, una reforma constitucional ordinaria, no por fast track, ordinaria, integral, más allá del tribunal de aforados que promovemos. Entonces ahora sí les queremos hablar de nuestro proyecto, pero esa era la claridad. La comisión de aforados aprobada por él en la reforma política es de mentiras, es una curita que no le hace ni cosquillas a la corrupción de la justicia. Por eso promovemos un tribunal de aforados y conminamos al gobierno nacional, al Congreso y al fiscal a que se le midan a lo que dicen de palabra un tribunal, no a la comisión, que es muy suave y no le da la talla al tribunal de aforados. Entonces yo voy a explicar ese tribunal de aforados. En el papel que ustedes tienen les entregamos la copia, la comparación de la comisión de aforados y el tribunal que proponemos. Esta comisión es la que fue aprobada. Tiene una única función de investigar las denuncias que lee cualquier ciudadano o cualquier persona. Investiga y pasa a la plenaria del Senado un antejuicio político, como lo reclamó la Corte Constitucional en el fallo que tumbó el equilibrio de poderes, y si conceden, es decir, si el Senado encuentra mérito para acusar, lo pasa a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, por ejemplo, hoy al magistrado Bustos o Ricaurte, el Senado le mandaría el proyecto a la Corte Suprema de Justicia, es decir, yo lo investigo. Mi compañero por el que yo voté para que entrara va a ser el que investigue. Creemos que eso es insuficiente, que es un modelo que se queda cortico, por eso promovemos un tribunal de aforados que investiga, acusa y juzga. Es decir, no se le daría traslado a la Corte Suprema, sino que serían ellos mismos los que lo juzgan. La comisión que aprobó el Congreso tiene 5 integrantes con calidades de magistrado actual, es decir, 15 años de experiencia profesional. Nosotros promovemos un tribunal de 7 miembros para que hagan las veces de investigadores, primera instancia y segunda instancia. Por eso se necesita que sea más grande, no bastan 5. Con 5 no puede surtirse los 3 roles, investigar, primera y segunda instancia. Con 7 sí alcanza. Aquí hay una novedad, 15 años de experiencia profesional es muy poquito. Alguien como yo con 41 años de edad ya tiene más de 15 años de experiencia. ¿Eso da la serenidad y el reposo que amerita la administración de justicia a los funcionarios más altos? No, creemos y sostenemos que no. El tribunal de aforados proponemos que sean personas con 30 años de experiencia profesional y 60 años de edad, porque queremos que el tribunal de aforados salgan a su finca a escribir libros y a cuidar nietos, no a consentir los clientes a los que le cuidaron la espalda en ese cargo, que es algo de lo que ha deteriorado la justicia. ¿A quiénes cobija e investiga el tribunal de aforados? A los actuales magistrados de todas las cortes, al fiscal general de la nación, y tenemos una discrepancia con la coautora del proyecto que ella explicará. Ella quiere que el presidente de la República vaya al tribunal de aforados, ella lo explicará, y este proyecto empieza por comisión primera de Senado, así que ahí empezará el debate. La Corte Constitucional anuló el equilibrio de poderes diciendo que dónde quedaba esa instancia de comisión de aforados. Dijo, ¿en qué rama la ponen? ¿En la judicial o en la legislativa? Nosotros acogemos el mandato de la Corte y definimos, y aquí la ponemos en la rama judicial. Esto es un tribunal de aforados en la rama judicial. Lo aprobado por el Congreso en la reforma política lo deja en la rama legislativa. Es una comisión apéndice del Congreso por 5 magistrados que dependerían del Congreso y luego acusan ante el Senado y el Senado manda a la Suprema. Nos parece inadecuado, entonces esa es la diferencia.
El Tribunal de Aforados tiene la facultad de suspender inmediatamente del cargo a una persona que está siendo investigada. La Comisión de Aforados que plantea se aprobó la reforma política no. La elección, ¿cómo sería la elección? Se necesitaría una mayoría calificada, mínimo 52 votos en el Senado, es decir, se mantiene la elección en el Senado, pero con mayoría calificada. La semana pasada vimos la elección de un magistrado con 49 votos, y así ha pasado recientemente. Tenemos una mayoría absoluta. La nominación sería para elegir los 7 miembros, uno lo nominaría la Corte Suprema, el otro la Corte Constitucional, el otro el Consejo de Estado, uno la Cámara de Representantes para mantener la participación del Congreso y obedeciendo a lo que reclamó la Corte Constitucional, que el Congreso es el que tiene la función en la Constitución vigente, entonces lo mantiene. La Cámara de Representantes en pleno nominaría uno, ahí van 4, y los otros 3 entrarían por un concurso público de méritos que estaría en cabeza de las 10 facultades de Derecho top según las pruebas de Estado. Esa sería la forma de integrarse, de nominar los candidatos que el Senado tendría que ratificar uno por uno, mayoría absoluta. Esto es tomando el ejemplo de Estados Unidos, donde pueden pasar meses mientras se investiga hasta el último fallo que hizo hace 12, 20, 40 años, el último libro, documento, conferencia que emitió los candidatos, para que se tenga certeza el país del perfil, de dónde viene y cuál ha sido su carrera de estos magistrados. Tiene cobertura el Tribunal de Aforados para casos disciplinarios y penales. Disciplinarios como el magistrado que le prestó la camioneta al hijo porque fuera a pasear con la novia y usted no sabe quién soy yo y armó un lío. Ese caso sería potestad del Tribunal de Aforados disciplinarios, pero también las causas penales como los graves delitos que están saliendo a la luz gracias a la justicia norteamericana. En contraste, la Comisión de Aforados sería más leve para casos disciplinarios y penales, pasándole a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, grosso modo, ese es el Tribunal de Aforados que proponemos, y espero que hayan visto el contraste con la tablita frente a lo aprobado. En el caso de los magistrados que pueden pasar por ese Tribunal de Aforados, las decisiones judiciales tomadas por una controversia el año pasado con el equilibrio de poderes, esas decisiones judiciales ¿pueden ser judicializadas a través de este tribunal? No, ni en la comisión que aprobó la reforma política ni en el tribunal que proponemos. No se le puede judicializar a un magistrado por el sentido de su voto en cualquier caso. ¿Voté sí o no en tal sentencia? No, es por delitos, es porque vendió un fallo, porque dilató, porque omitió, por una posible comisión de un delito o una falta disciplinaria, pero no por el sentido de sus decisiones judiciales. Aquí este tribunal no va a definir controversias, que no me gustó lo que definió el Consejo de Estado en este tema administrativo, entonces los denuncio. No, es por delitos y faltas disciplinarias, no por decisiones tomadas. Entonces le doy la palabra a Claudia porque expliqué el plus presidencial y la administración de la rama. Bueno, mil gracias por acompañarnos, y a Gregorio también por acompañarnos en esta radicación. Yo creo que tal vez lo más urgente que tenemos que hacer hoy como colombianos, de poner las diferencias y de unirnos, es para rescatar a la justicia en Colombia. Ninguna democracia aguanta al mismo tiempo corrupción política y corrupción judicial. La corrupción política la tendrán que extirpar los ciudadanos de la política con su voto el año entrante, que es el único remedio real que tenemos frente a ese flagelo. Pero la corrupción judicial, además de sindicar y judicializar a las personas que hoy están involucradas en casos, no nos podemos quedar en personalismos y en casuística. La rama judicial necesita que la rescatemos con una reforma judicial seria y estructural. Y eso es lo que estamos radicando hoy, una propuesta de reforma a la justicia seria y estructural, que ataque dos problemas principales. Uno, el clientelismo en la justicia. Hoy, la administración de la rama, la provisión de sus cargos, la administración de su presupuesto, es ni más ni menos que una mermelada y un clientelismo. Así es en la vida de verdad como se administra hoy
los puestos y el presupuesto y los ascensos en la rama judicial. No hay realmente carrera judicial, no hay mérito, no hay instancias de gobierno y administración judicial independientes, técnicas, serias, rigurosas. Entonces, ese es un problema que vamos a combatir estructurando una gerencia de la rama judicial, un nuevo consejo de gobierno judicial que se encargue de administrar con transparencia y meritocracia, con calidad técnica, con rendición de cuentas, el presupuesto, los cargos y los ascensos en la rama judicial. Ya voy a explicar cómo se conforma. Y el otro gran flagelo, lo otro que está gangrenando a nuestra rama judicial, por un lado es el clientelismo judicial y por otro lado es la irresponsabilidad de los altos magistrados y de los aforados. La irresponsabilidad no solamente de algunas de las personas que han incurrido en delitos, sino la irresponsabilidad porque los aforados hoy son irresponsables ante la ley. No tienen juez, no tienen ley. Aquí tenemos a por lo menos 3 magistrados involucrados en los delitos más graves: tráfico de influencias, tráfico de fallos, cobros de sobornos, y están en su casa, libres. ¿Por qué? Porque no hay nadie que de manera expedita les pueda expedir una orden de captura y hacer una investigación rigurosa. Esa irresponsabilidad ante la sociedad y la ley y ese clientelismo judicial es lo que está engangrenando la rama judicial. Y esa es una gangrena que tenemos que mitigar, y no con curitas. No con curitas. No se cura un cáncer con curitas. Requiere una intervención con la más alta tecnología. Eso es lo que estamos haciendo aquí, y por eso no nos gusta. Celebramos, digamos, la buena voluntad, pero la falta de liderazgo del gobierno. La buena voluntad de decir, vamos a darle una mano, digamos, a la rama judicial que nos necesita, pero esa comisioncita de aforados en la ley de reforma política, en el acto legislativo, perdón, de reforma política, es una curita. Estamos radicando este proyecto por 2 razones. Una, porque ante el cáncer de corrupción de la rama judicial no se necesitan curas, sino intervenciones estructurales y reales. Y 2, porque no hay ninguna conexidad entre los acuerdos de paz que permite el fast track y la reforma a la rama. Es muy difícil explicar esa conexidad realmente. Nos exponemos a abusar del mecanismo de fast track. Por eso creemos que debe ser un proyecto de acto legislativo independiente. Para la rama. Para la rama judicial, que avance en esa dirección. Hay total conexidad plena y específica con la reforma política y electoral. Es algo claramente pactado. Pero una reforma judicial para aforados no es algo que realmente ni siquiera se haya mencionado en los acuerdos de paz. Razón por la cual es muy difícil sustentar que eso pueda ir. Corremos un riesgo enorme metiéndolo por la vía de fast track. Por eso creemos que debe ser un proyecto independiente como el que estamos radicando hoy. Claro, sacar un proyecto independiente de acto legislativo, sin fast track, el último año de Congreso, requiere mucho liderazgo político, requiere mucho liderazgo del gobierno, porque no es fácil, ¿no? Todos ustedes que están aquí tienen mucha más experiencia que yo, saben que el último año del Congreso es muy difícil, para sacar cualquier cosa más una reforma estructural. Pero para eso es que se requiere liderazgo político. Nuestra rama judicial requiere que la rescatemos, requiere una reforma judicial estructural ya, no en un año, ni en 2, ni en 3, sino ya. De manera que esas 2 motivaciones nos traen a radicar este proyecto. En el Tribunal de Aforados, como ya lo explicó Angélica, tenemos una... No logré convencer a Angélica, pero espero lograr convencer al país y al Congreso de que nuestras democracias no pueden permitirse tener a nadie irresponsable ante la ley, a nadie sin juez real, a nadie, mucho menos al presidente de la República, que en un régimen presidencialista como Colombia tiene enorme poder, enorme poder. Y si a esa concentración de poder, a esa altísima discrecionalidad de la que dispone el presidente de la República, se le agrega irresponsabilidad ante la ley, pues lo que tenemos es parapolítica, lo que tenemos es financiación ilegal con Odebrecht, lo que tenemos es corrupción institucionalizada desde la Casa de Nariño, que carcome el resto del sistema político. De manera que entiendo los riesgos de presión política indebida sobre el presidente, los riesgos de inestabilidad institucional,
pero creo que podemos llegar a una fórmula que mitigue esos riesgos de abuso e inestabilidad, pero que también controle los riesgos reales, no potenciales, sino reales, que estamos viendo hoy. La corrupción que hoy se carcome al sistema político colombiano tiene como epicentro la presidencia de la República. Fundamentalmente porque tiene alto poder, mucha discrecionalidad e irresponsabilidad ante la ley. Yo creo que es fundamental para nuestra democracia mitigar eso. Pero esa es una discusión que haremos en el trámite porque no hemos logrado ponernos de acuerdo para la erradicación. Ya ustedes escucharon cuál es la diferencia entre nuestra comisión, la comisión que aprobó el Congreso en primer debate, y el tribunal, básicamente que no juzga. Yo creo que en este momento no tiene ningún sentido que hagamos la tarea a medias, que le digamos al país, vamos a cambiar la comisión de absoluciones de la Cámara y la vamos a llamar comisión de aforados. Pero la Corte Suprema de Justicia, esa Corte Suprema hoy cuestionada, esa Corte Suprema hoy en investigación, será quien juzgue. Francamente, me parece que eso es no coger el toro por los cuernos, pues es no entender la dimensión del problema en el que estamos. Por eso aquí estamos volviendo a nuestra idea original, y ustedes nos han escuchado estos argumentos desde el 2014. Se necesita un tribunal independiente de todos los aforados. Fiscal, procurador, presidente, congresistas, altos magistrados, que juzgue, no solamente investigue, sino que juzgue con plenas garantías, con debido proceso, con primera y segunda instancia, pero que juzgue las eventuales faltas disciplinarias y penales de los aforados. En ese diseño hemos procurado inspirarnos, digamos, en corregir varios problemas que tienen nuestras altas cortes y inspirarnos en cortes, digamos, mucho más respetables, desafortunadamente, para nosotros, que la que tenemos nosotros hoy. Queremos que al Tribunal de Aforados lleguen los sabios de Colombia, personas mayores de 60 años que a lo largo de su vida han demostrado probidad absoluta, que tienen más de 30 años de experiencia académica y laboral en los temas judiciales, que van a salir de ahí pensionados, no a hacer negocios, no a hacer trabajos, que van a tener un periodo fijo, que no tienen que venir a hacer lobby a ninguna parte, no son ternas, serán designaciones directas. La Corte Suprema de Justicia propone uno de los 7, la Corte Constitucional propone otro, y vienen simplemente a un proceso de ratificación en el Senado. Tendría que tener realmente una tacha enorme en su hoja de vida para que una mayoría de la plenaria del Senado, una mayoría absoluta, no una mayoría simple, sino una mayoría absoluta del Senado, rechace el nombre de un magistrado. De manera que estamos buscando que no tengan que depender del lobby político, que sean los sabios de Colombia, que salgan de aquí pensionados, que tengan periodo fijo de independencia y que no tengan que hacerle lobby político a nadie para ser postulados. Un periodo de 8 años. Ahora bien, con eso atacaríamos uno de los problemas, ¿de acuerdo? Quiero que hables de un tema. La comisión, en la reforma política, vamos a insistir en este modelo de tribunal. Sí, de acuerdo. Ahorita, perdónenme, en ese tribunal atacaría, como lo hemos planteado, uno de los problemas, que es el de irresponsabilidad de la ley, de los aforados. Ahora, mencioné el otro gran problema, que es el clientelismo judicial. Para eso estamos proponiendo que se conforme un Consejo de Gobierno Judicial. La crítica de la Corte Constitucional a lo que se aprobó en aforados en esta materia era que consideraba que el diseño que se hizo en equilibrio de poderes violaba la independencia y autonomía de la rama. No se trata ni de que el Congreso ni de que el Ejecutivo meta las narices en la administración de la rama. Una rama judicial en cualquier democracia tiene que ser independiente de los demás poderes. Aquí hemos procurado en este diseño que proponemos hoy superar esa crítica de la Corte Constitucional. Estamos proponiendo que la rama judicial tenga un Consejo de Gobierno Judicial y una gerencia. El Consejo será la máxima instancia, es como la Junta Directiva de la rama judicial. Y esa Junta Directiva escoge al gerente de la rama. El Consejo de Gobierno Judicial, que pasaría a ser como la Junta Directiva, insisto, de la rama judicial,
estará compuesto por 7 miembros, elegidos mediante un concurso de méritos que organizarán ¿quiénes? Los presidentes de las altas cortes y la Comisión Nacional del Servicio Civil. Esos 7 miembros tendrán que ser postulados por los jueces de Colombia, los empleados de la rama judicial, los magistrados de los tribunales superiores de distrito judicial, la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Enteramente de miembros de la rama, para que no haya ninguna discusión de que hay intromisión ni del legislativo ni del ejecutivo. ¿Qué queremos combinar aquí? Que la máxima instancia de administración de la rama judicial venga de las entrañas de la rama, represente a todos los sectores que componen la rama judicial, pero se elijan por un concurso de méritos organizado y vigilado por los presidentes de las altas cortes y la Comisión Nacional del Servicio Civil. Ese Consejo de Gobierno Judicial tiene las funciones que tienen en general todas las juntas directivas. Define las políticas de la rama, define y aprueba el presupuesto de la rama, define y aprueba el reglamento del sistema de la carrera judicial. Tenemos que pasar del clientelismo judicial a la carrera judicial. Reglamenta los trámites judiciales, dictamina políticas, etc. Y ese Consejo de Gobierno tiene también una función muy importante, que es escoger al gerente de la rama judicial. Es decir, a quien se encarga para ser el ejecutor de las políticas, de las directrices, del presupuesto aprobado, de la carrera judicial aprobada por el Consejo de Gobierno Judicial. Este gerente es un gerente, no tiene que ser abogado, no tiene que ser magistrado. Es un gerente, no es un órgano plural. Parte de las ineficiencias de la rama judicial es que su órgano de administración y gerencia es colectivo. Funciona como una sala de tribunal. Eso en parte la hace ineficaz. De manera que aquí hacemos esa diferenciación. Y seguirá existiendo, como ya quedó en pie, tal vez fue lo único que quedó en pie, de equilibrio de poderes. Seguirá existiendo la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para efectos disciplinarios internos de los jueces, los magistrados, los abogados del país, tal y como se aprobó en equilibrio de poderes. Ahí no estamos haciendo ningún cambio. ¿Qué esperamos con el Consejo de Gobierno Judicial y la gerencia? Que pasemos del clientelismo judicial de hoy a la carrera judicial que se merece y necesita la rama judicial y el país. Que dejemos de tener tantos cargos en la rama judicial sin concurso, por designación temporal, a dedo, en una competencia a ver qué magistrado pone más cargos y gana más mermelada, que es como funciona hoy. Y pasemos a tener una cosa de carrera, no temporal, elegida por méritos y por carrera judicial, no por codazos y mermelada entre magistrados de tribunales o magistrados de las altas cortes. Esas son las dos propuestas que hoy radicamos. Es un acto legislativo. Insisto, el propósito es unirnos para rescatar la rama judicial. Entre la corrupción política y la corrupción judicial, lo más grave sin duda que le está pasando hoy a Colombia es la corrupción judicial. Tenemos que recuperar esa rama del poder, porque de lo contrario, además, para combatir la corrupción política solo tenemos dos herramientas: el voto libre de los ciudadanos y la justicia. Y aquí la mitad de los ciudadanos no votan, o sea, no nos ayudan a corregir la política, y la justicia está corrompida. De manera que no tenemos ilusión de salir de la corrupción política si primero no recuperamos a la justicia. Ese es nuestro mensaje y ese es nuestro propósito. En términos de procedimiento y de forma, estamos radicando este proyecto de acto legislativo independiente porque tenemos dudas de que esto pueda hacerse por fast track. La reforma de la rama judicial y en particular de los aforados. Sin embargo, vamos a seguir dando este debate con este proyecto que hoy radicamos por Senado, que iniciará su trámite en la Comisión Primera de Senado, y también en el trámite de fast track de la reforma política. En ambos escenarios vamos a seguir dando el debate, procurando obviamente que
el Congreso, el país, le hago un llamado desde aquí a todos los altos magistrados y a los presidentes de las altas cortes. No estamos aquí para cabalgar sobre el desprestigio temporal de las cortes, todo lo contrario. Estamos aquí para trabajar de la mano con la mayoría de los magistrados que no tenemos la menor duda son colombianos decentes, atravesando en lo personal y en lo institucional por un momento difícil. Les hacemos un llamado para que asuman con liderazgo, con ponderación, con comprensión de la gravedad de lo que está ocurriendo, sacar adelante esta reforma. Si los señores presidentes de las altas cortes, o los magistrados, o los jueces, tienen una mejor propuesta, un mejor texto, estamos listas para discutirlo y para consensuar. Porque, insisto, este no es el momento, el palo no está para escuchar, este no es el momento de cabalgar ni explotar de manera oportunista el momento difícil que está viviendo la justicia colombiana, sino para proponer propuestas serias y estructurales que saquen a la rama de ese momento. Y que promovimos desde el 2014. Desafortunadamente, mis queridos amigos, en este como en tantos otros temas, los hechos han terminado por darnos la razón. Desde el 2014 estamos diciendo, la irresponsabilidad de la ley de los aforados es un atentado contra la democracia colombiana. Es un atentado que va a generar inestabilidad y corrupción. Los hechos nos han superado de lejos en estos temas, de manera que por eso seguimos insistiendo en las soluciones estructurales que llevamos 3 años proponiendo. Ya decimos ahí un contrato ¿qué garantiza que esos ilustres personajes de ese tribunal de aforados de aquí a mañana no se torzan como algunos sean torcidos? Hombre, aquí no... O sea, ¿qué va a garantizar que el diseño, yo creo que el diseño. O sea, fíjate que uno tiene que entender qué está produciendo esta hecatombe en el sistema judicial. En parte está produciendo la intermediación política de la elección de los magistrados. En parte que estamos eligiendo magistrados muy jóvenes. Entonces son magistrados que hoy son magistrados y mañana son negociantes, en bufetes, en otras cosas. Por eso aquí estamos proponiendo mínimo 60 años de edad, 30 años de experiencia, o sea, el doble de lo que se requiere para ser el magistrado de la Corte. Periodo fijo. No son listas para venir a competir aquí, a hacerlo hoy, etc. No, son personas. No es solo el sistema, no es un sistema endogámico. Los que los van a proponer. Lo que los van a proponer en parte son de la rama, 3 de 7. pero también viene otro propuesto por la Cámara y 3 propuestos en un concurso de méritos de las facultades de Derecho de más alta calidad en Colombia. Y ratificación de mayoría absoluta. Y ratificación de mayoría absoluta. O sea, digamos, uno aquí no hay ley que pueda prever, ni anticipar, ni modificar la naturaleza humana.